Es una situación que permanece durante el tiempo que se realizan las marchas. Siempre que hay una marcha está la presencia de la policía política y hay una represión inmediata. Sí, siempre están ellos presentes, sí. Bueno, es una oleada de agresión contra los medios de comunicación, contra activistas de derechos humanos. Vamos a Nueva York. Señor Lauría, usted es el coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas. La situación que están viviendo los periodistas en este momento en Cuba es una situación que, como nos lo dice el señor Roberto de Jesús Guerra Paz Pérez, no es una situación nueva, viene sucediendo ya de un tiempo para acá. ¿De qué manera se puede coordinar una ayuda para los periodistas y los activistas de derechos humanos en este país? Sí, es importante recordar que en marzo de 2003, cuando la atención del mundo estaba concentrada en la invasión de Estados Unidos a Irak, el gobierno de Fidel Castro en aquel entonces asestó un golpe muy duro a la disidencia, enviando a 75 disidentes a la cárcel, considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, entre ellos 29 periodistas que fueron sometidos a juicios sumarios y condenados a penas entre los periodistas de 14 a 29 años de prisión, solo por su derecho a ejercer la libertad de expresión, por cumplir su trabajo de periodistas independientes, que es considerado un delito, subvertir el orden interno, difundir propaganda enemiga. Hasta el año pasado y hasta principios de este año, Cuba se mantuvo como uno de los principales carceleros de periodistas del mundo, ¿verdad? Cuando en julio del año pasado el gobierno anunció, luego de un acuerdo con la Iglesia cubana, la Iglesia Católica, por intermediación del gobierno español, la liberación de los disidentes encarcelados durante la Primavera Negra y algunos que fueron encarcelados posteriormente, ¿no? Y libera en forma masiva a los disidentes. Las mayorías salieron al destierro y se exiliaron en España, algunos ya están en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado a partir de allí? Digamos, creo que el gobierno cubano pagó un precio de condena internacional por los encarcelamientos prolongados de periodistas, y entonces ha cambiado de alguna manera la estrategia. Ahora se trata tal vez de detenciones por periodos más cortos, detenciones arbitrarias obviamente, golpizas, actos de repudio, sanciones sociales, pero sigue existiendo y se ha profundizado en los últimos meses una situación de represión sistemática por parte del Estado, ¿no? Y como bien decía el señor Guerra, sobre aquellos periodistas independientes que informan sobre actividades de los disidentes y actividades que el gobierno cubano no quiere que se difundan. Sí, eso le quiero preguntar, señor Lauría. Hemos visto que en el mundo entero las manifestaciones civiles han logrado derrocar regímenes que uno pensaría que nunca iban a caer. Estamos hablando de lo que pasó en Libia, de lo que pasó en Egipto. En fin, debido al bloqueo que vive Cuba, posiblemente Cuba esté viviendo esa clase de primavera árabe que se vivió en el mundo árabe, pero la esté viviendo en Cuba. Y existan manifestaciones que el mundo no conozca debido a ese bloqueo en el que se encuentra la isla. A ver, yo creo que este tipo de manifestación, digamos, de disidencia, digamos, no es nuevo en Cuba, ¿no? No se me ocurre a mí que pueda ocurrir algo similar a lo que ha pasado en el mundo árabe, ¿no? No creo que haya similitud de sistemas, ni tal vez de sistemas autocráticos sí, pero son distintas las condiciones sociales. Y en todo caso es un tema tal vez para un politólogo. A mí se me ocurre que lo que está pasando con la prensa, digamos, es muy serio, es muy grave, es muy preocupante, porque cualquier atisbo de periodismo independiente se castiga, no es tolerado por las autoridades y es reprimido en forma sistemática. La cuestión que también estamos viendo es la llegada a través de un cable de fibra óptica de Venezuela de Internet de alta velocidad a Cuba en este año, ¿no?
el tema y la cuestión pasa por saber si la Internet, a la Internet van a tener acceso todos los cubanos. Digamos, hay que entender que el gobierno cubano restringe severamente el acceso a Internet, una penetración muy exigua, tal vez una de las más exiguas en América Latina de la gente que puede tener acceso a Internet. Entonces la gran pregunta es saber si este tendido de cable óptica que va a permitir una infraestructura al país de banda ancha va a ser algo al que van a tener acceso los ciudadanos cubanos en general. Nosotros anticipamos que no va a ser así. Creemos que el gobierno va a seguir limitando y restringiendo el acceso a Internet para todos los ciudadanos cubanos. Sí, uno entendería que ese cableado de Internet o esa conexión de Internet va a ser una conexión estratégica entre Cuba y Venezuela para otros fines, pero no para hablar de la libertad de prensa o por lo menos para dar a conocer noticias. ¿Qué es lo que se está demandando en Cuba, según los reportes que usted tiene de diferentes medios de comunicación independientes que de alguna manera trabajan en la isla pese a la fuerte represión de las autoridades? ¿Qué demanda el pueblo cubano en este momento? Bueno, a ver, ¿qué es lo que están informando los periodistas? Digamos, de alguna manera es reflejo de alguna de las demandas sociales. Digamos, los periodistas y los blogueros independientes que están cumpliendo un papel importante, ¿no? Desafiando restricciones legales, económicas, técnicas, ¿verdad? Hay una comunidad de blogueros muy vibrantes, tal vez encabezada por Joanny Sánchez, que ha hecho un trabajo excepcional, ha sido una de las personas más influyentes de la revista Time, ¿verdad? Están informando sobre las vicisitudes, las dificultades que tienen los cubanos para vivir diariamente, digo, desde la escasez de alimentos, hasta los problemas de vivienda, hasta las serias dificultades económicas, pasando por problemas sociales de todo tipo, ¿no? Cuestiones que en general son ignoradas, usualmente ignoradas por la prensa oficial y, digamos, cuestiones que el gobierno no quiere que se conozcan. Todo este tipo de cuestiones, que obviamente son de interés general para la población cubana, están siendo y vienen siendo informadas, obviamente con consecuencias para quienes lo hacen por la prensa independiente y los blogueros en Cuba. Señor Pedro Corzo, en Miami, usted es una persona que pues tiene toda la autoridad para hablar sobre el caso, no solo por ser periodista, no solo por ser un columnista, sino porque usted vivió en carne propia la prisión y la fuerza del régimen cubano. Usted estuvo preso en el año de 1964, fue llevado a prisión en su país, en Cuba, y también fue torturado. ¿Ha cambiado en algo lo que sucedió y lo que usted vivió en carne propia en Cuba a lo que se está por lo menos oyendo y viendo en algunas partes de lo que hace el régimen cubano? Juan Pablo, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos llevar a los colombianos y a América Latina en general una realidad que lamentablemente muchos todavía no quieren ver, porque lo que los cubanos apreciamos es una gran falta de solidaridad con el pueblo, no solo por líderes políticos, sino también por medios de comunicación. En Cuba históricamente se han violado los derechos humanos de una forma sistemática e institucional desde el mismo año en que triunfó la revolución. En Cuba se produjo el entierro de un diario, el diario de la Marina. Se llevó hasta la propia Universidad de La Habana y allí se simuló ese entierro. En Cuba se eliminó la libertad de expresión y de información prácticamente desde el momento en que triunfó la revolución. Tú que me preguntabas si han cambiado las cosas. No, yo creo que no ha cambiado absolutamente nada. La represión está ahí, las cárceles siguen abiertas y por supuesto que el gobierno, tal y como hizo en los primeros años hasta los años 80 y 90, tiene el recurso supremo de quitarle la vida a sus oponentes cuando le entienden conveniente. Hace unos minutos te comentaba que un día como hoy, hace 51 años, fue fusilado el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Las Villas, Porfirio Ramírez, que era también capitán del Ejército Rebelde junto a otro comandante y otros oficiales del Ejército Rebelde por estar en contra del gobierno de Fidel Castro. Esos son elementos que uno no puede olvidar y que demuestran la naturaleza negativa de esa dictadura.